Para plotar un punto en el plano coordinado, como vemos aquí a la derecha, necesitamos reconocer que el plano coordinado está formado por la intersección de dos líneas de números. La línea de número horizontal llamó el eje X y una línea de número vertical llamó el eje, y cada punto está identificado por un par ordenado, que consiste en una coordinada X y cualquier coordinación, donde la coordinación X nos dice si hay que izquierda o derecha, y la coordinación Y dice si hay que subir o bajar. Para plotar el punto A con una coordinada X de 2 y una coordinada de 5, vamos a comenzar en el origen y mover las dos unidades correctas, porque la coordinada X es más 2, y luego hasta 5 unidades, porque la coordinada es más 5. Esto sería el punto A otra vez. Hemos derecho 2 unidades porque X fue más 2. Hicimos 5 unidades porque la coordinación fue más 5. El punto B tiene una coordinación X de menos 3 y una coordinación de más 2. Así que para el punto B, comenzaremos en el origen y mudaremos a la izquierda de 3 unidades, porque la coordinación X es menos 3, y después de que la coordinación Y es más 2, muevaremos 2 unidades. Esta será la ubicación del punto B otra vez. Dejamos 3 unidades porque la coordinación X era menos 3. Hicimos 2 unidades porque la coordinación fue más 2. El punto C tiene una coordinada X de menos 4 y una coordinada de menos 6. Así que comenzaremos en el origen y avanzaremos a la izquierda 4 unidades, porque la coordinada X es menos 4, y luego bajaremos 6 unidades porque la coordinada es menos 6. Y aquí está la ubicación del punto C. El punto D tiene una coordinación X de más 7 y una coordinación de menos 2. Así que comenzaremos en el origen y mover a la derecha 7 unidades, porque la coordinación X es más 7. Y después bajaremos 2 unidades, porque la coordinación Y es menos 2. Aquí está la ubicación del punto D ahora. Para estos últimos dos ejemplos, aviso como una de las coordenadas es 0, pero vamos a seguir las mismas reglas. La coordinada X es 0 y la coordinada Y es 4. Así que, a partir de que la coordinada X es 0, no vamos a movernos hacia la izquierda o hacia la derecha, vamos a quedarnos aquí mismo en el origen y luego la coordinada Y es más 4, así que solo subiremos 4 unidades. Así que el punto E con las coordenadas 0, 4 estaría aquí. Y para el último ejemplo, punto F, tenemos una coordinación X de menos 7 y una coordinación de 0. Así que empezaremos en el origen y mudaremos 7 unidades, porque la coordinación X es menos 7. Pero después de que la coordinada Y es 0, no vamos a subir o bajar. Vamos a quedarnos aquí. Esta es la ubicación del punto F, donde la X coordina menos 7 y la coordenada Y es 0. Lo último que quiero mencionar es que el plano coordinado tiene 4 cuadrantes. Cuadrante 1 está aquí, donde ambas coordenadas X y son positivas. Cuadrante 2 exactamente aquí donde la coordinada X es negativa, la coordinada Y es positiva. Este es el cuadrante 3, donde ambas coordenadas X y son negativas, y aquí está el cuadrante 4, donde la coordinada X es positiva y la coordinada Y es negativa. Así que el punto A está en el cuadrante 1, el punto B está en el cuadrante 2, el punto C está en el cuadrante 3, y el punto D está en el cuadrante 4. Punto E y F caídos en los ejes, y por lo tanto no se consideran en uno de los cuadrantes. El punto E está en el eje, y el punto F está en el eje X. Espero que encontraron estos ejemplos útiles.